Hoy vamos a estudiar los sustantivos. Por ende, explicaremos el artículo definido en alemán. Es importante tener en cuenta que dentro del alemán existen 3 artículos, es decir, der, que corresponde a los artículos masculinos. En español, esto vendría siendo el, este artículo, por ejemplo, el perro. En español también tenemos el artículo masculino. Después nos encontramos con el artículo femenino en alemán, que es die, femenino. En español viene siendo la. Ejemplo, la casa. La casa. Pero, adicionalmente, en alemán nos encontramos con un artículo que dentro del español no tenemos, que vendría siendo el artículo das, y es un artículo neutro. Para que podamos entender un poquito, si quieren, y llevarlo al español, podríamos pensar que es una especie de lo, pero en realidad, si ustedes lo piensan, no existe ningún sustantivo en español que lleve este artículo. Nosotros no podemos decir lo casa, lo perro, lo niña, lo no. Pero es para que entiendan un poquito. Ya saben, en español tenemos solo 2 artículos, que es el y la, y en alemán tenemos 3, der, die y das. Recuerden que der se escribe D-E-R y se pronuncia dea, como si en la R hubiese una A. Porque cuando en alemán encontramos una palabra que al final hay una vocal y una R, la R en pronunciación se transforma en una A. Recordemos una vez más, dea es un artículo masculino, die uno femenino y das un artículo neutro. Voy a darles un ejemplo de cada uno. También tienen que tener en cuenta que en español el artículo no siempre es el mismo que en alemán, es decir, no coincide. Van a ver aquí el ejemplo. Por ejemplo, con masculino tenemos der Hund. En este caso coincide el perro. Der Hund, el perro. Tenemos die Lampe, que es la pantalla. En este caso también coincide, pero les voy a mostrar uno que no. Tenemos das, que es el artículo neutro, das Haus. Das Haus, que significa la casa. Si lo notan, en español la casa sería die Haus, pero en alemán es das Haus, es un artículo neutro. Por eso es que es muy importante que a la hora que aprendan todos los sustantivos, esto es un sustantivo para las personas que no lo saben. La casa, la pantalla, la cartuchera, el celular, el maquillaje, el escritorio, la oficina, el computador, absolutamente todo eso son sustantivos. El niño, la tía, esos son los sustantivos. Y estos son los artículos, la y el en español, recuerden en alemán, der, die, das. Por eso es importante que siempre que se aprendan un sustantivo se lo aprendan con su determinado artículo, con su artículo definido, por 2 razones. Una, porque es importante naturalmente saberse a qué género corresponde el sustantivo que estamos usando, y 2, porque más adelante nos vamos a encontrar con las declinaciones, o sea, los casos en alemán. Nosotros en español no tenemos esos casos, y a veces se nos complica un poquito la vida mientras los aprendemos. Por eso es vital que nos aprendamos su artículo correspondiente, además de la forma del plural, ya que en alemán no funciona como en español, que es simplemente agregar una S, sino que
cada uno tiene una forma distinta. Otra cosa importante que debemos saber es que todos los sustantivos en alemán siempre van en mayúscula. Siempre, siempre. Mayúscula. Si no, es un horror. En serio, de ortografía. Entonces nunca olviden, por ejemplo, acá der Hund, la H mayúscula, die Lampe, la L mayúscula, das Haus, la H mayúscula. ¿Listo? Y por último vemos el plural rápidamente. En alemán, para el plural es igual que el femenino. Die. Fácil. Para que hagan una comparación, en español son las y los. ¿Listo? Aquí en alemán, en el plural, no determinamos el género como lo hacemos en español. Aquí es un poco más sencillo. Exclusivamente die y naturalmente con la terminación en plural. Por ejemplo, aquí die Lampe es la lámpara. En plural sería die Lampen. ¿Ok? Espero que les haya quedado claros los sustantivos y el artículo definido en alemán. Una vez más les recuerdo, der masculino, die femenino, das neutro.